Listas. Una lista en Python es una colección ordenada y mutable de elementos. Los elementos de una lista pueden ser de cualquier tipo y se pueden actualizar agregando, eliminando o modificando elementos. Una lista se define mediante el uso de corchetes. Puede contener elementos de distintos tipos y los elementos pueden ser utilizados mediante índices, los cuales empiezan en 0 y se deben utilizar corchetes para definir el índice del elemento. Por ejemplo, tenemos aquí la variable lista, la cual consta de 4 elementos. Un elemento de cada tipo de dato, uno de tipo entero, uno de tipo string, uno de tipo booleano y uno de tipo flotante. Como vemos, definimos el nombre de la variable y los elementos van entre corchetes. De esta manera le digo a Python que lo que estoy haciendo aquí es una lista y cada uno de los elementos los separo por coma. Tomando como referencia una variable que decíamos que era como una cajita, una lista podría verse como una cajonera, la cual tiene un nombre y cuenta con diferentes cajones. En esos cajones es donde guardamos los diferentes valores y los accedemos en una cajonera diciendo el cajón 1, el cajón 2, el cajón 3. En el caso de las listas se hace por medio de índices. Índice 0, índice 1 y así sucesivamente. Esta parte de los índices es un poco complicada, vamos a decirle así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a contar a partir de 1. Entonces, una lista con 4 elementos, diríamos que este es el elemento 1, 2, 3 y 4. Pero cuando hablamos de listas, el índice empieza en 0. Por lo tanto, este es el elemento 0, 1, 2 y 3. Es decir, una lista de 4 elementos contendría los elementos de 0 a 3. Siguiendo con esto, ¿qué valor imprimiría esta línea? Estamos utilizando la variable que creamos y se le está proporcionando un índice entre corchetes. En este caso, el índice 0. Entonces, como vimos, el índice 0 correspondería al número 8. De manera que lo que imprimiría aquí sería un 8. Asimismo, puedo acceder a su valor y modificarlo. En este caso, nuevamente estoy accediendo al elemento en el índice 0, que sería el 8, y le estoy sumando 2 y guardándolo en el mismo sitio. De manera que cuando lo imprimo nuevamente, ahora sería 8 más 2, 10. Veámoslo en acción. Y efectivamente, el primer print me imprime el elemento 0. Entonces es un 8. Luego le suma 2 y lo imprime nuevamente, dándonos como resultado 10. Entonces, una pregunta rápida. Si cambio este índice a 3, ¿qué valor creen que me imprima? Si dijiste false, pues bueno, es un error muy común cuando vamos empezando con las listas, porque dijimos 1, 2 y 3. Sin embargo, hay que recordar que si bien este es el elemento 3 de la lista, su índice correspondería al 0, 1, 2. Por lo tanto, si estoy imprimiendo el índice 3 de la variable lista, es decir, el elemento cuyo índice es 3 de la variable lista, entonces sería 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, lo que estaría imprimiendo es 4.25. Veámoslo. Y efectivamente es 4.25. Esta parte requerirá de mucha práctica para poderlo dominar, en términos de acostumbrarnos a que los índices van desde 0 y no desde 1. ¿Ok? Y bueno, como vimos, las listas se definen por dos parámetros, el índice y el valor correspondiente. Entonces, aquí tengo dos listas, lista 1 y lista 2. Ambas contienen los mismos elementos, como podemos ver aquí. Y mediante una operación booleana, voy a comprobar si la lista 1 es igual a la lista 2. Entonces, si esto es igual, me devolverá true. Al ejecutarlo, vemos que efectivamente es true.
Pero ¿qué pasa si yo modifico la lista 2 y la pongo de esta manera? Tenemos los mismos elementos, ¿verdad? Por lo tanto, yo diría que son iguales. Vamos a ver qué pasa. Al ejecutarlo, vemos que el resultado es false, es decir, la lista 1 y la lista 2 no son iguales. ¿Por qué? Porque dijimos que una lista se define por dos parámetros, el índice y el valor correspondiente. Entonces, mientras que en la primera lista el índice 0 tiene un valor de 8, en la segunda el índice 0 tiene un valor hola. Por lo tanto, ya no son iguales porque en el mismo índice tengo valores diferentes. ¿Ok? A pesar de que tengo los mismos datos en todas, el orden importa, ya que al cambiar el índice y tener otro valor en ese índice, la variable es considerada como una lista diferente. Las listas en Python son muy versátiles y cuentan con una variedad de funciones y métodos incorporados que permiten realizar diversas operaciones. Aquí tienes algunas de las funciones y métodos más comunes que se pueden utilizar con las listas. Funciones incorporadas. Tenemos la función len, la cual devuelve la longitud de la lista, es decir, el número de elementos que contiene. Entonces, tenemos la función print, que entre paréntesis llama a la función len y entre paréntesis pasamos el argumento, que en este caso es la variable lista. La variable lista vemos que tiene estos elementos, por lo tanto la longitud sería 1, 2, 3, 4. Recordemos que longitud nos devuelve el número de elementos, no los índices, ¿ok? Por lo tanto, es correcto esperar que el resultado de este código sea 4. Veámoslo. Y efectivamente es 4, ya que la variable lista contiene 4 elementos, por lo tanto, su longitud es 4. Pasemos a la siguiente función. Tenemos la función max, que devuelve el elemento máximo de la lista. Nuevamente, tenemos aquí una lista de números y voy a decirle que me imprima el máximo de esta lista. Es decir, llamo a la función y entre paréntesis le paso como argumento la lista de la cual quiero el número máximo. Entonces, al imprimirlo, efectivamente vemos que es un 5, ya que 5 es el valor más grande dentro de esta lista. Como contraparte, tenemos la función min, la cual devuelve el elemento mínimo de una lista. En este caso, nuevamente, a la función min se le pasa la lista y calculará cuál es el elemento más pequeño, que en este caso es el 1. Entonces, al ejecutarlo, vemos que es el 1. Modifiquemos esto a 10 y entonces ahora el más pequeño sería 2. Si lo ejecuto, vemos que efectivamente está encontrando cuál es el número más pequeño dentro de la lista. ¿Ok? Y por último, en lo que son las funciones, tenemos la función suma, la cual devuelve la suma de todos los elementos de la lista. Y solo funciona si todos los elementos son números, porque recordemos que en una lista podemos tener varios tipos de datos. ¿Ok? Entonces, cuando todos son números, la función sum lo que me devolverá será la suma de cada uno de los elementos, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Si lo ejecuto, vemos que el resultado es 15, porque este es 3, 6 más 4, 10 más 5, 15. ¿Ok? Y ahora pasemos a los métodos de las listas. Aquí, antes de continuar, quiero que vean una pequeña diferencia entre lo que es una función y un método. Las funciones las veremos más detenidamente en los próximos videos, pero de momento lo que quiero que sepan es que una función contiene su nombre y va entre paréntesis, puede llevar o no argumentos. En este caso, la función suma sumará lo que esté dentro de los argumentos, en este caso la lista. ¿Ok? Y los métodos son parte o una característica de la variable en sí.
Entonces, al nosotros crear la variable lista, esta por defecto hereda estos métodos. Es decir, Python dice, ok, la variable lista es una variable de tipo list o de tipo lista, por lo tanto, podrá hacer ciertas acciones por medio de métodos, ¿ok? Y tenemos el método append o append, que agrega un elemento al final de la lista. Entonces, ¿cómo lo ejecuto? Bueno, tengo la lista .append y le paso el número o el elemento que quiero agregar a la lista y posteriormente la imprimo. Entonces, al ejecutarlo, vemos que lo que hizo fue a la variable lista que contaba con los elementos 1, 2 y 3, le agregó al final de la lista el número 4. Y ahora al imprimir la lista, esta es la nueva forma que tiene la lista. ¿Ok? Ahora veamos el método insert. Este método inserta un elemento en una posición específica de la lista. Veamos el siguiente código. Al ejecutarlo, vemos aquí el resultado. ¿Qué es lo que está haciendo? Ok, creó la lista 1, 2 y 3. Al crear esta lista, Python reconoce la variable lista como tipo list. Por lo tanto, hereda el método insert. Y lo que hace el método insert es recibir el índice y recibir el valor. Entonces, lo que le estoy diciendo es que en el índice 1 inserte el valor número 5. De nuevo, recordemos que los índices empiezan en 0. Por tanto, tengo 0, 1 y 2. Es decir, que donde está el 2, insertará el valor 5 y recorrerá lo demás hacia la derecha. Y es justo lo que está haciendo. En lugar del 2, insertó el 5 y el 2 y el 3 los recorrió hacia la derecha. Entonces, insert recibe el índice y recibe el valor que queremos agregar en ese índice. Pasemos al método remove. Este método elimina la primera aparición de un elemento en la lista. Por ejemplo, tenemos la lista 1, 2, 3, 2. Entonces, al pasar lista remove 2, aquí lo que le estoy pasando es el número o el elemento de la lista que deseo remover. Y como dice, eliminará la primera aparición. De manera que aquí tengo 2 y tengo 2 al final. Este sería el número 2 que eliminaría. Veámoslo en acción. Efectivamente, el 2 que se encontraba entre el 1 y el 3 ha sido eliminado y conservó el último, ya que elimina la primera aparición de un elemento específico de la lista. ¿Ok? Entonces, yo le digo qué elemento quiero eliminar y la función remove lo buscará y la primera vez que lo encuentre, eliminará eso. ¿Cuál es el orden o cuál es la primera aparición? Bueno, basado en los índices. Irá recorriendo cada uno de los índices y en el primer índice que encuentre ese valor, lo eliminará. ¿Ok? Ahora tenemos el método pop. El método pop elimina y devuelve el elemento en la posición especificada de la lista o el último elemento si no se proporciona un índice. Entonces, vamos a ejecutar este código y vemos lo siguiente. Tenemos la lista que contiene los valores 1, 2 y 3. Luego, en la variable elemento, voy a guardar lista.pop 1. ¿Qué le estoy pasando? No le estoy pasando un valor, le estoy pasando un índice. Vamos a ponerlo aquí como comentario. Se proporciona un índice. ¿Ok? Entonces, estoy pasándole el índice 1. Es decir, que quiero que elimine de la lista lo que esté en el índice 1, que en este caso sería 0, 1, el número 2, ¿ok? Y lo va a guardar en la variable elemento. Entonces, cuando imprimo la variable elemento, veo que efectivamente es el 2. Y ahora que imprimo la lista después de que este número fue eliminado, vemos que únicamente contiene 1
y 3. Siguiendo con los métodos, tenemos el método count, que devuelve el número de veces que aparece un elemento en la lista. Entonces, tenemos la lista 1, 2, 2, 3, 2, 5. Si imprimo lista count 2, en este caso, devuelve el número de veces que aparece el elemento solicitado, es decir, el número 2. Por lo tanto, esperaríamos que nos imprima 1, 2, 3, ya que el número 2 que se le está pasando aparece 3 veces en la lista. Ejecutémoslo y vemos que efectivamente recibimos un 3, es decir, que el número 2 aparece 3 veces en la lista. Y por último, tenemos el método index. Este método devuelve el índice de la primera aparición de un elemento en la lista. Por ejemplo, tenemos lista igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si imprimo el índice del número 4, aquí le estamos pasando un valor y no un índice igual que acá. Entonces, como argumento se le pasa el valor y devolverá el índice de la primera aparición del mismo. Por lo tanto, ¿qué valor esperamos aquí? Recordemos nuevamente que los índices empiezan en 0. Por lo tanto, me devolverá 0, 1, 2 y 3. Me devolverá el número 3. Ejecutémoslo y vemos que efectivamente es el número 3. Modifiquemos un poco la lista y pongamos un 4 justo aquí. Dijimos que nos va a devolver el índice de la primera aparición, es decir, que nos devolverá el índice del número 4 en esta posición, que sería el índice 1. Ejecutémoslo y vemos que efectivamente eso es lo que nos devuelve. Como les he venido diciendo en los últimos videos, la única manera en la que podemos sentirnos cómodos usando todas estas funciones y métodos es practicando. Entonces, yo les recomiendo que copien este código en su computadora y lo ejecuten, modifiquen los datos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el append si en lugar de un número le pongo una variable de tipo string o una variable flotante o una variable booleana? ¿Qué le pasa al insert si le paso un índice que no está dentro? Por ejemplo, supongamos que me confundo y quiero que aquí ponga el 5, ¿no? Y entonces cuento 1, 2, 3. Y entonces aquí escribo 3. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hacerlo para que vean. Ok, aquí vemos el resultado. Lo que hizo fue agregarlo al final, porque teníamos 0, 1, 2. El máximo índice era 2, pero yo le estoy diciendo que inserte en el índice 3 el número 5, el cual sería el siguiente. Pero ¿qué pasaría si exagero y le pongo, no sé, en el índice 5? Ya es demasiado. Pero, ¿qué va a pasar? Ahorita tenemos índice 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Entonces, en el quinto elemento o en el índice 5 me va a poner el número 5. Pero, ¿qué me va a poner en estos dos valores? ¿Será que me pone un 0? Veámoslo. Vemos que el resultado no cambia. Vamos a ponerle otro valor, 10. ¿Ok? Sin embargo, esto no es lo que yo esperaba, ¿verdad? Porque yo esperaba que me creara 1, 2, 3, me dejara un espacio, tal vez poniendo un 0 en el índice 0, 1, 2, en el índice 3, otro 0 en el índice 4 y finalmente en el índice 5 pusiera el 10. Sin embargo, lo único que está haciendo es agregarlo al final. ¿Ok? Entonces, de nuevo, este tipo de juegos, este tipo de cosas son los que nos permite familiarizarnos con las funciones y con la forma en la que las podemos utilizar. Entonces, yo habría esperado una cosa, pero estoy recibiendo otra, entonces aprendemos cómo se comporta la función. Tal vez pudo haberme dado algún error, tal vez en alguna de esas partes me dé un error, pero eso se los dejo a ustedes para que lo practiquen y se familiaricen con ellos. Por ejemplo, en la suma dijimos que todos debían de ser números,
¿Qué pasa si pongo una variable que no sea un número, un true por aquí, una cadena por acá? ¿Qué error me va a dar? Ahora, el mínimo. Ok, el mínimo. Todos esos son valores, ¿verdad? Pero si tengo una variable booleana y una variable de tipo cadena de caracteres, ¿esta función todavía va a funcionar o no? Lo mismo con máximo y lo mismo con len. ¿Ok? Aunque con len sí teníamos una de cada valor, así que ese está descartado. Sin embargo, de nuevo, sean curiosos, modifiquen los datos, tomen la información y hagan la suya. Es la única manera en la que podremos convertirnos en programadores. Nos vemos en los siguientes videos.